El mediano es un nervio periférico porque se origina de un plexo somático o voluntario, pero también es un nervio multi o plurisegmentario porque contiene fibras de diferentes raíces. El mediano contiene fibras que se originan en C6, C7, C8 y T1. El color las diferencia de fibras de otros nervios. Las fibras azules corresponden al cubital, las verdes al radial. En su origen es diferente a las demás ramas terminales del plexo braquial. Se forma por la unión de dos cabezas o raíces, externa, que se origina del tronco secundario anteroexterno, e interna, que se origina del tronco secundario anterointerno. Forman una V u horquilla del mediano que se ubica por delante o por fuera de la arteria axilar. El nervio mediano inerva la mayoría de músculos del compartimento anterior del antebrazo. Solo 1,5 son inervados por el cubital anterior o flexor cubital del carpo y la porción interna del flexor común profundo que origina los tendones que van a movilizar el cuarto y quinto dedo. En la mano, el mediano solo inerva 4,5 músculos. En la región tenar, el abductor, el oponente y la porción superficial del flexor corto y primer y segundo lumbricales, porque primer y segundo lumbricales se originan de los tendones que nacen de la porción externa del flexor común profundo inervado por el mediano. Es sencillo cuando leemos en los textos que la mayoría de músculos del compartimento anterior del antebrazo son inervados por el mediano. El color nos ayuda. Cubital azul. Este naranjo oscuro mediano. La mayoría de músculos de la mano son inervados por el cubital. El color azul predomina. Para comparar, recordemos que todos los músculos del compartimento posterior de brazo y antebrazo son inervados por el nervio radial. Le hemos colocado color verde. El nervio circunflejo o axilar solo inerva 2 músculos del hombro, el deltoides y el redondo menor. Y el nervio músculo cutáneo inerva los 3 músculos del compartimento anterior del brazo, bíceps, coracobraquial y braquial. Ya revisamos la inervación motora del mediano. Las fibras sensitivas solo llegan a la mano, principalmente a la palma. La porción proximal de la palma es inervada por la rama cutánea palmar, que nace del mediano antes de que el mediano se introduzca al túnel del carpo. Y esta zona distal de la palma y la correspondiente a los dedos pulgar, índice, medio y mitad externa del anular corresponde a las ramas digitales palmares que se originan cuando el mediano sale del túnel del carpo. Comparando, rama cutánea palmar nace del mediano antes que ingrese al túnel del carpo. Ramas digitales palmares se originan después que el mediano sale del túnel del carpo y son ramas terminales del mediano. En las falanges media y distal del índice, medio y mitad externa del anular, el mediano se dirige al dorso de la mano. Inerva el dorso de las falanges media y distal del índice, medio y la mitad externa del anular. Esta descripción de la inervación sensitiva del mediano es clásica, está en todos los textos de anatomía, pero lo que debemos recordar son las zonas de inervación autónoma del mediano, porque en estas zonas debemos examinar para ver si el mediano está funcionando normalmente. Las zonas de inervación autónoma del mediano se encuentran en la palma, en las falanges media y distal del índice y medio, y en los mismos lugares en el dorso. Estas zonas de inervación autónoma también se encuentran en el cubital,
en las falanges media y distal del meñique, en la palma y en el dorso, y también en el radial, en la zona interdigital del primer espacio. En clínica, lo importante es examinar estas zonas de inervación autónoma o de máxima inervación del radial, del cubital y del mediano si queremos conocer la normalidad de los nervios. El nervio mediano se relaciona por fuera con el nervio musculocutáneo que se separa del mediano hacia afuera, perfora e inerva el coraco braquial. También se relaciona por fuera con el músculo coracobraquial. Por eso se le llama al coraco braquial satélite del mediano. El nervio mediano se relaciona por dentro con los nervios cubital, braquial, cutáneo interno que descienden entre la arteria y la vena axilares, y también con el nervio accesorio del braquial cutáneo interno que se dirige hacia adentro delante de la vena axilar y se une con el nervio intercosto humeral o intercosto braquial, que es la rama perforante lateral del segundo o tercer nervio intercostal. Entre el accesorio del braquial cutáneo interno y el intercosto humeral inervan la axila y la cara interna del brazo. No es fácil recordar al nervio intercosto humeral, pero deben saber que es la rama perforante lateral del segundo o del tercer nervio intercostal. Cualquiera de los dos puede unirse al accesorio del braquial cutáneo interno para inervar, como ya dijimos, la axila y la cara interna del brazo. El límite entre axila y brazo es el borde inferior del redondo mayor o del pectoral mayor. ¿Por qué? De dos músculos. Ambos se dirigen a la extremidad proximal del húmero para insertarse el pectoral mayor en la cresta subtroquiteriana o labio externo de la corredera bicipital y el redondo mayor en la cresta subtroquiniana o labio interno de la corredera bicipital. Pero lo importante es que ambos están en el mismo plano horizontal en su borde inferior. Por ese motivo, repetimos, el borde inferior de ambos es considerado como límite entre axila y brazo. El nervio braquial cutáneo interno se dirige hacia abajo en compañía de la vena basílica, que como recordamos es una vena superficial del brazo. La vena basílica en el tercio medio del brazo perfora la aponeurosis y se hace profunda. En este lugar donde la basílica se hace profunda, el nervio braquial cutáneo interno se hace superficial y se dirige hasta el codo para dividirse en sus ramas anterior y posterior. Igualmente, en el tercio medio del brazo, el nervio cubital se separa del mediano para dirigirse al tabique intermuscular interno. En el tercio proximal del brazo, el nervio mediano se ubica por fuera de la arteria humeral y en el tercio medio, aproximadamente a nivel de la inserción del coraco braquial en el húmero, el nervio mediano cruza la arteria humeral en una X alargada, de tal manera que en el tercio distal el nervio mediano se encuentra por dentro de la arteria humeral. Tercio proximal del brazo, nervio mediano por fuera de la arteria humeral. Tercio distal del brazo, nervio mediano por dentro de la arteria humeral. El nervio mediano en el tercio distal del brazo se encuentra delante del braquial. Ingresa al antebrazo entre los haces humeral y cubital del pronador redondo. Cruza por delante a la arteria cubital de dentro a fuera. Pasa por detrás del arco del flexor común superficial y desciende en línea recta delante del flexor profundo y detrás del superficial.
y aparece en el tercio distal del antebrazo por el borde externo del flexor común superficial hasta llegar a la cara anterior de la muñeca. El nervio mediano en la muñeca se encuentra aproximadamente entre los tendones del palmar mayor y menor. Ingresa al túnel del carpo por detrás del borde superior del retináculo flexor o ligamento anular anterior del carpo o ligamento transverso del carpo. Dentro del túnel se encuentra en una posición más anterior que el resto de elementos. Emerge del túnel por detrás del borde inferior del retináculo flexor, se aplana y termina dividiéndose en dos ramas, motora o tenar y digitales palmares. Revisaremos ahora solo las digitales palmares, que son las siguientes. Una común que se dirige al pulgar y se divide en las digitales propias para los bordes externo e interno del pulgar, otra digital propia para el borde externo del índice, otra digital común que se dirige al segundo espacio y origina las digitales propias para el borde interno del índice y el externo del medio, y la última es la digital común para el tercer espacio, que se divide en digitales propias para el borde interno del medio y el externo del anular. Parece complicado, pero si ustedes recuerdan que son 7 bordes inervados por el mediano, se hace más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los otros 3 bordes que corresponden al interno del anular, al externo e interno del meñique, corresponden al nervio cubital azul. También deben tener presente que el mediano, antes de ingresar al túnel del carpo, origina esta rama cutáneo palmar que va por delante del retináculo flexor, no ingresa al túnel del carpo. Y también recuerden que inerva la porción proximal de la palma. Se darán cuenta, jóvenes, que con un esquema bonito, que ustedes lo pueden hacer mejor, se entiende fácilmente las divisiones en ramas digitales palmares del mediano, y para recordarlas deben relacionar con las ramas del nervio cubital. Y si esto es anatomía, es más importante que ustedes recuerden las zonas de inervación autónoma o de máxima inervación, tanto del mediano como del cubital, porque no necesitan examinar toda la palma o el dorso de la mano para saber si los nervios están en buenas condiciones. Solo tienen que examinar las zonas de inervación autónoma. Hagan un ejercicio y recuerden. Debido al recorrido superficial en la cara anterior de la muñeca, es fácil la anestesia local del mediano y del cubital. Del mediano, aproximadamente entre los tendones del palmar mayor y menor, y del cubital, una buena referencia es el pisiforme. La anestesia local logra pérdida de la sensibilidad en el territorio inervado, tanto del cubital como del mediano. El nervio mediano en el antebrazo, antes de ingresar entre los dos haces del pronador redondo, inerva al pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y flexor común superficial. El nervio interóseo anterior se origina después de la inervación de estos músculos o en el interior entre los dos haces del pronador redondo. El nervio interóseo anterior inerva el flexor común profundo, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Los autores franceses afirman que el interóseo anterior solo inerva al pronador cuadrado, lo que significa que una lesión del interóseo anterior no tendría ninguna repercusión clínica.
El nervio interóseo anterior desciende en la cara anterior de la membrana interósea en compañía de la arteria del mismo nombre, interósea anterior, rama del tronco de las interóseas que se origina en la arteria cubital. En la región tenar, el mediano inerva el abductor corto, el oponente del pulgar y la porción superficial del flexor corto. El mediano inerva 2 músculos y medio de la región tenar. Las ramas digitales del mediano se acompañan de las digitales comunes y propias del arco palmar superficial. En el cadáver, cuando hagan la disección, van a notar claramente que las ramas digitales del nervio mediano están juntas y paralelas a las ramas digitales comunes y propias del arco palmar superficial. Lo mismo sucede con las ramas digitales comunes y propias del nervio cubital, que se acompañan del mismo modo que el mediano de las ramas digitales comunes y propias del arco palmar superficial. Haciendo un resumen, el mediano inerva todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, excepto el cubital anterior y la porción interna del flexor común profundo que origina los tendones que se insertan en las falanges distales del cuarto y quinto dedos. En la mano, el mediano inerva 2 músculos y medio de la región tenar, el abductor, el oponente y la porción superficial del flexor corto. El cubital inerva todos los músculos de la región hipotenar, el aductor, el flexor corto y el oponente. Y el aproximador del pulgar en sus 2 porciones, transversa y oblicua. Falta graficar al palmar cutáneo, que es un músculo superficial de la región hipotenar inervado por el cubital. En lo referente a la sensibilidad, en la cara anterior, el mediano inerva toda la zona externa de la mano en una línea que separa en 2 mitades el dedo anular. La zona superior está inervada por el palmar cutáneo que, como recuerdan, se origina del mediano antes de que ingrese al túnel del carpo. El resto de la mano es inervado por las ramas digitales palmares, que son ramas terminales del nervio mediano. Y en el dorso de la mano, las falanges media y distal del índice y medio son inervadas por el mediano, así como la mitad externa de las falanges media y distal del anular. El resto de la palma le corresponde al cubital, que en esta zona superior recibe la inervación de la rama cutánea palmar que se origina en el antebrazo, y en esta zona distal por la rama superficial, que es una rama terminal del cubital. Y en el dorso, la inervación le corresponde solo a la rama cutánea dorsal del cubital, que también se origina en el antebrazo. Inerva el dorso del del meñique, el dorso de la falange proximal del anular y la mitad interna de las falanges media y distal del anular. El resto del dorso le corresponde a la rama superficial, que es una rama terminal del nervio radial. Rama superficial del nervio radial. Lo importante de esta inervación sensitiva, que parece compleja, son las zonas de inervación autónoma, donde deben realizar el examen clínico para conocer la integridad de los nervios, que para el caso del mediano se ubica en las falanges media y distal del índice y medio, tanto en la palma como en el dorso. La zona de inervación autónoma o máxima inervación del cubital corresponde a las falanges media y distal de la palma y del dorso, y la zona de máxima inervación o inervación autónoma del radial se ubica en el primer espacio interdigital en el dorso de la mano. La prueba del puño indica normalidad del mediano, requiere los flexores superficial y profundo, flexor largo del pulgar
oponente y abductor corto del pulgar. La oposición también indica normalidad del mediano y es normal cuando el pulpejo del pulgar toca los pulpejos de los 4 últimos dedos de la mano. Importante, jóvenes, recordar que la oposición depende del oponente y abductor corto del pulgar. La pinza es la oposición más fina y precisa y la más fácil de comprometer ante la menor alteración de la mano. Aparte de los músculos de la oposición, requiere de la integridad del flexor común de los dedos, para el caso del índice, y también del flexor largo del pulgar. En el pulgar podemos evaluar a través de la extensión de la falange distal al nervio radial, músculo extensor largo del pulgar, a través de la flexión de la falange distal al nervio mediano, músculo flexor largo del pulgar, y con la aproximación del pulgar evaluamos al nervio cubital, músculo aductor o aproximador del pulgar. Espero, jóvenes, que este repaso ayude a recordar al nervio mediano, tan importante para el funcionamiento del miembro superior, principalmente de la mano.